Bueno, primero, buenas noches a todos. Aquí ponerme. Ya espero que todos estén bien. Gusto saludarlos. Y bueno, de nuevo en una sesión hoy, una sesión particular y bien interesante. Lo que quiero hacer el día de hoy es entrar en detalles que generalmente no van a conseguir eh, en cualquier lado. O sea, les vamos a colocar detalles. Yo creo que son fundamentales de lo que implican los procesos, lo que implican. eh, o sea, Carlos, cuando me pidió hacer este seminario, pensaba y decía, bueno, ¿cómo genero valor a las personas que me están escuchando? Más allá de querer vender una solución, es cómo realmente ustedes se llevan algo que digan, ok, ya entiendo y tiene más sentido o no tiene sentido, porque voy a tratar de darles la experiencia nuestra de trabajar con miles y miles de familias y haciendo esto más de 8 años. Así que hoy va a ser una experiencia distinta. También va a ser, yo creo que va a ser relativamente rápida. ¿Sabes? Voy a tratar de hacer este seminario en unos 30 minutos, por lo cual mm, los voy a dejar para que ustedes hagan preguntas. Pueden hacer preguntas ahí donde les dijo Carlos, en el chat o en el panel de preguntas, y eso les va a ayudar. Y después al final me voy a dedicar unos minutos a responder. Este, Así que bueno, atención con lo que viene porque creo que voy a ir muy específico a muchas cosas. Primero quiero arrancar por explicar un poco el proceso y lo que nosotros, o sea, lo que yo he visto al cabo de los años, que es un proceso efectivo de migración asociado a una inversión para los Estados Unidos y cómo deben de verlo y cómo pueden abordarlo de una manera efectiva. Lo primero que yo siempre les digo a todos mis clientes es que es importante que ustedes tengan claro el objetivo para que después que tengan claro el objetivo puedan determinar la estrategia que quieren hacer. Entonces, y esa es una conversación familiar que tienen que buscar. Y los objetivos pueden ser distintos. Un objetivo puede ser emigrar y quiero emigrar definitivamente, quiero trabajar y generar ingresos. Ese es un objetivo, ¿verdad? Y este es un objetivo que generalmente yo lo veo con parejas profesionales que están buscando ver digamos, que a veces no tienen los recursos para venirse a Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que cuesta dinero y que no tienen los recursos para venir y quedarse sin trabajar. Entonces, es muy importante que puedan trabajar y eso es una estrategia. Entonces, lo segundo es que tengan una estructura que les permita sacar la visa sin trabajar el día a día. ¿Ok? Y eso sea porque tienen otras inversiones que les generan renta y no necesitan trabajar el día a día. Y ese es otro objetivo. Este, hay gente que dice, bueno, yo estoy en el segundo escenario, pero quiero hacer el primero. Y eso es válido, pero también quiero que entiendan que dependiendo de la situación familiar, puede que su estrategia sea distinta y serán conversaciones que generalmente yo, los consultores de Glofran, tenemos con los clientes uno a uno para determinar claramente qué es lo que mejor les funciona. Tercero, es que no quieren emigrar aún. Hay muchos de nuestros clientes que todavía no están listos para emigrar, pero quieren tener una estructura ya en los Estados Unidos que les permita la viabilidad a una visa ahora. Es decir, tenemos muchos clientes que viven en países de Latinoamérica y que tienen ya una visa de inversión en los Estados Unidos. Y el tener una visa de inversión no implica que tienes que vivir en los Estados Unidos. Entonces, pues, utilizan esa, digamos, disculpen acá, utilizan esa estrategia para crear sus propias soluciones. Entonces, y ya sea eh, de repente hay personas que están en una posición en este momento que tienen sus negocios, que no pueden dejar sus negocios todavía porque están todavía activos, pero que están viendo una realidad o que ya empiezan a pensar y quieren que parte de la familia ya vaya tanteando estar en los Estados Unidos. Entonces, todos estos vehículos lo asocian. Generalmente nosotros asociamos estos vehículos a una visa E2, que es una visa de inversionista. Se pueden hacer ciertas cosas con la visa B5 también, y yo diría que menos cosas con la visa L1, pero el principal vehículo está asociado a la E2 y después puede ser a la EB5. Y hay otros clientes que que están buscando es generar ingresos pasivos, que no necesariamente están buscando un proceso migratorio,
sino porque, o ingresos pasivos o activos, ¿verdad? Porque no quiero decir solamente pasivos, están en Estados Unidos y ya no necesitan los papeles y están buscando un negocio con el que puedan desarrollarse, o están en Latinoamérica y no están pensando en una visa que puedan estar acá, pero quieren diversificar. Entonces, ¿sabes? Por eso les decía, lo primero es que tengan claro cuál es su objetivo. Lo segundo para mí es que empiecen a pensar en esas variables importantes cuando están definiendo ese objetivo. ¿Okay? A veces hablo con personas y dicen, bueno, ahora, y la verdad es que no sé, no importa dónde vivas. No, sí importa mucho dónde vivas y tienes que tenerlo claro porque eso va a influir en una cantidad de decisiones. Primero, el costo de vida en una ciudad u otra varía. Eh, Luego, ¿sabes? La penetración de ciertos negocios dependiendo de las ciudades varía. Pero una de las cosas, por ejemplo, en el caso de vivir, yo siempre digo, ok, váyanse por la primera opción, que sea la opción que a ustedes les llame más la atención. El proceso de emigrar es un proceso, digamos, es un proceso complejo, no es un proceso, yo siempre digo, la mayoría de la gente o sea, yo le diría que el 98%, yo le diría que el 98% de los clientes nuestros no necesariamente quieren emigrar. O sea, a veces se convierte en una necesidad y algo que tienen que hacer por la situación local que están viviendo, ya sea por el tema de inseguridad o por la posición económica del país que se está deteriorando o por una cantidad de factores, por la mayoría por los hijos y ¿sabes? Por el futuro de sus hijos, por el futuro profesional de las personas. Hay distintas razones por las que ustedes pueden tomar esta decisión, pero sea cual sea la decisión, este, lo que yo les recomiendo también es que, ¿sabes? Que vean o sea, eso tiene que ir asociado con, entonces, esta es la ciudad que tiene sentido para nosotros. Entonces, si vas a trabajar, también pensar, ok, a veces nos dicen, yo lo que quiero es trabajar en mi área. Y yo les digo, ábranse a la posibilidad de que ustedes vienen a un nuevo país, vienen a una nueva vida, y de que eso puede implicar de que también tengan nuevas oportunidades. Entonces, les voy a decir un secreto, por decirlo así. Yo diría que 9 de cada 10 personas que hacen un proceso con nosotros terminan desarrollando un negocio en un área que no era el área que desarrollaban en su país de origen. Entonces, vengan también con la idea de que esto puede ser algo interesante, que pueden hacer algo nuevo, de que van a crear algo nuevo e interesante. No quiere decir que no traigan, o sea, su experiencia de repente es muy válida y vale la pena que la desarrollen, pero yo les estoy dando esa estadística porque es una realidad. La mayoría de las personas que trabajan con nosotros terminan desarrollándose en áreas que no habían trabajado anteriormente. ¿Por qué? Porque se les abre el abanico. Tenemos 500 distintos negocios en industrias distintas y ahí empiezas a ver una nueva oportunidad en nuevas áreas. Obviamente, eso está asociado con algunos objetivos a nivel de rentabilidad y lo que están buscando y disponibilidad, es una serie de cosas en donde quieren desarrollarlo. Pero se hace también interesante todo esto. Y bueno, decisiones importantes como los hijos, obviamente, dónde van a estudiar, eso influye mucho, incluso dentro de la ciudad, en dónde vas a vivir, dependiendo de dónde están los mejores colegios. Y vamos a hablar un poco de la parte de presupuesto, pero es importante que esté claro desde el comienzo. Y yo siempre digo, la palabra, ¿sabes? La palabra inmigración debería venir junto con planificación. El proceso de emigrar no puede ser un proceso emocional. Tiene que ser un proceso que está motivado por razones claras, por un objetivo claro y que tiene que ser bien planificado. Si no lo hacen así, entonces ahí es cuando empiezan a tener tropiezos, ahí es donde se pierde dinero, ahí es donde se incurre con problemas. Entonces, bueno, el segundo paso que les digo es consideren esas variables importantes dentro de ese factor y convérsenlas. Esto es un tema de conversación familiar que a veces, o sea, yo cumplo un poco ese rol con mis clientes de conversar todos para que estemos todos alineados a lo que vamos a hacer. Después, es importante, el tercer paso es la determinación de los costos aproximados. ¿Okay? Y hay costos que están en diferentes áreas. Hay costos del negocio, hay costos personales, hay costos migratorios, hay costos de imprevisto. De hecho, voy a tratar de hacer aquí, les voy a mostrar, y esto, quiero hacer un pequeño ejercicio para que ustedes tengan una idea de lo que me quiero referir a nivel de costos. Voy a hacer aquí una gráfica donde el eje Y
es los dólares los dólares, y el eje X, el tiempo. ¿Ok? Eh, ok. Luego de esto, lo que tenemos que tener claro es que en el tiempo nosotros vamos a tener unos costos familiares, y eso es una de las cosas que vamos a conversar cuando yo esté conversando con los clientes, pero eso se los dejo a ustedes de nuevo, independiente de que hagan algo conmigo, es para que tengan una idea de las cosas que ustedes deberían de pensar cuando hagan su propio proceso. Tú vas a tener acá unos costos familiares. Me disculpen aquí mi letra, que es muy mala. Entonces, ¿y estos costos familiares qué van a hacer? O sea, van a tener que determinar ustedes si los van a poner sus hijos en colegios públicos o privados, si van a comprar o alquilar casa o rentar casa o un carro, o lo van a hacer un lease o lo van a comprar, van a determinar dónde van a vivir. Hay una serie de factores. Entonces, la pregunta que me van a hacer es, bueno, Jorge, ¿cuánto me cuesta a mí vivir en Estados Unidos? O sea, okay, el costo de vida es un tema importante dentro de lo que significa el proceso para Estados Unidos, ¿no? Yo les diría que piensen en un rango, familias con 2 hijos, en el rango bajo, $6,000, en el rango alto, $20,000 mensuales. Va a determinar de nuevo dónde van a vivir y una serie de factores que van a determinar ese costo de vida. Estoy teniendo como un ruido que me está haciendo como, espero que, Carlos, avísame si en caso que no me estén escuchando, porque Te estamos escuchando perfectamente, Jorge, sí, pero de vez en cuando ocurre un sonido, no sé si es por la transmisión de la pantalla del equipo. Adicional a eso, Jorge, perdona que interrumpa, están haciendo una pregunta en el chat para que estemos pendientes de responderles. Gracias. Dale, perfecto. Entonces, tenemos unos costos familiares, ¿ok? Y eso es lo primero, porque ese costo va a tener un impacto, ¿ok? Y venimos y eso es real. Entonces, ustedes van a tener que determinar, y dependiendo de la ciudad, por ejemplo, puedo decirle que de repente Miami es 20% más cara, de 10 a 20% más cara que es Orlando. Y entonces, dependiendo del tipo de ciudad, si es Houston, va a tener un costo que está similar ahí, pero Los Ángeles es más caro, también un 20-25% más caro que Houston. Entonces, dependiendo también de la ciudad, eso van a tener que tomar esos factores y empezar a determinar y decir, ok, ese es nuestro presupuesto mensual. Luego de eso, asumamos que ustedes van a hacer un negocio. Ese negocio, más allá de la inversión inicial, va a tener unos costos operativos, y esos costos operativos van a depender, ¿verdad? Entonces vamos a poner que esta es la línea de los costos del negocio. Y cuando digo, son los costos fijos del negocio del que están desarrollando. Entonces, y esta línea va a subir o bajar dependiendo del tipo de negocio. Y vamos a hablar un poco de eso más adelante, porque les voy a presentar tipos de negocio, facturación estimada, rentabilidad estimada por tipo de negocio. Y eso es lo que les decía, que hoy les voy a mostrar mucha información que generalmente no suelo hacer en estos seminarios, pero vale la pena que los veamos. Entonces, este, y, y, y la clave de todo esto, okay, es entonces en la producción de ingresos, ¿verdad? Y como no vas a arrancar en el día cero, porque no vas a arrancar tu negocio en el día cero, pero posiblemente empieces a gastar plata desde el día cero, tu negocio va a arrancar ponte tú, en el periodo 2, no sé, llamemos el periodo 2, y poco a poco va a ir creciendo en el tiempo. Entonces, obviamente lo que queremos es llegar acá, ¿no? Donde por lo menos ya conseguimos el punto de equilibrio, donde cubrimos los costos familiares y los costos del negocio. Lo que tenemos que pensar de alguna manera es que este pedazo que está acá, esto es lo que yo siempre les digo, es el colchón. Y esto es lo que vamos a tener esto es un poco lo que vamos a determinar cuando veamos el tipo de negocio. Okay. Y esa línea que les estoy diciendo del negocio, que están viendo acá, de repente este es negocio 1, pero puede que sea una línea que venga acá, que sea el negocio X, no quiero decir 1 o 2, sino este es el negocio Y y este es el negocio X. Es por el tipo de negocio, unos tienen una estructura de costos más altas que otros, y eso es parte de lo que también voy a hablar con ustedes. Entonces, la clave acá, y siempre yo digo eso, es cómo podemos ir lo más ligero al comienzo para que esta línea de ingresos corte con este punto, esta X que está aquí, o con esta X y otro negocio,
lo más rápido posible. Porque si nosotros ya tenemos un flujo de caja positivo, entonces ya cambió todo. ¿Okay? Entonces voy a quitar ahora la pantalla. Ok, aquí regreso ahora a la gráfica anterior. Entonces, quería mostrarles rápidamente lo que es una estructura de costos y cómo ustedes tienen que abordar esa estructura de costos cuando estén pensando en un proceso de planificación. Luego, el cuarto paso es la estrategia de inversión. Como están viendo, he pasado por varias cosas antes de llegar a lo que es la inversión como tal. Y no me interesa a mí, o sea, que ustedes compren algo si ustedes primero no están planificados, si no entienden a dónde van a ir, si no entienden cuál es la estrategia real que quieren, si no entienden la estructura de costos y el presupuesto que necesitan para que ustedes puedan venir con una idea clara de que, ok, este colchón me dura hasta tanto y necesito un negocio que me genere tanto. Y eso es parte de ese trabajo que tenemos que hacer juntos para después decir cuánto necesito generar y en qué invertir. Porque después, ok, ¿cuánto necesito generar? Porque ya entonces para cubrimos ese colchón y obviamente le damos algo de imprevisto y después decimos, ok, Jorge, ahora, ¿qué hacemos? ¿En qué invertimos? Y ahí es donde empezamos después con la parte de los negocios. Pero el quinto paso, vamos a pasar primero por la parte también migratoria, porque, ok, ya vamos a empezar a evaluar todo lo que tenemos que invertir y después tenemos que empezar a pensar, ok, con qué abogado trabajamos, cuál es la viabilidad migratoria, cuáles son los tiempos y cuáles son los costos asociados a eso. Yo les diría que en promedio, y para que también tengan una idea, los costos legales migratorios están entre 9 y $16,000, ¿sí? Para una visa 2. Y eso va a depender del abogado, va a depender del número de personas del núcleo familiar, va a depender de una serie de cosas que ustedes van a tener mismo que determinar. Pero bueno, ahí de nuevo nos usan a nosotros, a sus consultores de Global, nos usan como decimos ese sounding board. Mira, Jorge, ¿qué te parece esto? Me parece esto. Y nosotros trabajamos con más de 10 abogados migratorios. De hecho, Carlitos aquí me acaba de montar una foto de cuatro de estos 4 abogados también trabajan con nosotros, pero son muchos los que trabajamos y lo que hacemos con esto es que la idea es que ustedes tengan una idea clara también dependiendo, y los abogados es como, yo a veces digo que los abogados es como un consejero, no sé, matrimonial. Tienes que sentir cómodo con el abogado para poderle hablar de todo lo que está pasando. Entonces, un abogado no lo pueden ver como un proceso transaccional y mi recomendación es, o sea, todos los abogados, no todos los abogados, pero todos los abogados con los que nosotros trabajamos son abogados muy profesionales y yo estoy seguro que cualquiera de ellos puede resolverlo. Lo importante es que te sientas tú cómodo con ese abogado. Tengo, tengo clientes que les he presentado abogados y me dicen, Jorge, no puedo trabajar con este abogado. Ah, bueno, perfecto, vamos con otro. Y ese tipo de cosas es importante porque es una relación, como les digo, así como un proceso de planificación, obviamente que hay muchas emociones de por medio. Yo siempre digo, el proceso de migrar es uno de esos eventos que más nunca se te olvida en tu vida. Es como, no está tan alto como casarte o tener un hijo, pero es uno de esos eventos importantes en tu vida. Es un hito el cual estás cambiando tu vida por completo. Entonces, necesitas gente que te esté ayudando en esas etapas, no solamente para la parte específica, sino también para que en algún momento te diga, tranquilo, estás bien encaminado, todo está caminando bien. Entonces, lo que no quieres es alguien que no puedes hablar por teléfono, o sea, cada vez que tienes una llamada sientes que es una transacción. Entonces, necesitas tener eso y eso va a ser muy importante. Disculpa, Carlos, sé que tienen preguntas y yo las voy a responder todas al final. Lo que les pido es, preguntas que vayan teniendo, colóquenlas ahí, que yo luego al final voy a responder todas las preguntas, pues si no se me va el hilo un poco de la presentación. Ahora vamos con la estrategia de negocios. Y como les digo, les voy a presentar algo que generalmente no presento y hago como dicen los americanos, este disclaimer. Las cifras presentadas a continuación no representan una promesa. Son solo estimados de distintos negocios. Los detalles de cada negocio deben ser vistos con un especialista en un proceso detallado. Y digo esto porque a veces puede que llegue alguien y me diga, es que tú me dijiste que yo iba a hacer tanto con esto. Y la realidad es que yo estoy tomando aquí bases, tenemos 500 negocios, estoy tomando la base de distintos negocios, he tomado información de distintos negocios, esto es información de los FDDs, o sea, todas las franquicias en Estados Unidos tienen lo que se llama un Franchise Disclosure Document, que es un documento que ellos tienen que actualizar todos los años, y en esos documentos ponen información detallada del desempeño financiero, de los costos, de si han tenido litigios, y del equipo operativo, una cantidad de información. Entonces yo lo que hice fue decir, ok,
déjame tomar ejemplos de industrias y las voy a colocar aquí a nivel de rangos para que ustedes tengan una idea, porque esas son preguntas que me hacen mucho mis clientes y generalmente yo se las comparto a mis clientes. Hoy día, por primera vez, la comparto fuera de mis clientes, sin tanto detalle como les doy a ellos, porque a ellos sí me voy con negocios particulares y industrias y con mucho más detalle de las industrias, pero aquí tienen una idea en términos generales. Vamos a hablar de sectores, sector de servicio. Y en el sector de servicios podemos tener distintas industrias. Además, ahorita muestro otra lámina que está más adelante. Y esto es asociado con la estrategia de quiero emigrar y quiero trabajar, que ese es nuestro producto que se llama Global Franchise, que están viendo abajo. Entonces, con esa estrategia tenemos y estoy colocando, no coloco todas las industrias, nosotros tenemos más de, no sé, son más de 12 industrias, estoy colocando algunas para que las vean y para que puedan tener una referencia. En el área de salud pueden haber inversiones que vayan de 150 a 1 millón. Y me van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia de ese rango tan grande? Bueno, porque 150 pueden ser negocios, por ejemplo, de atención, de cuidado a personas de tercera edad y no necesariamente necesitas un establecimiento o una clínica, y el 1 millón puede ser clínicas de emergencia primaria. Entonces, la inversión que tienes que hacer en una clínica de emergencia primaria es mucho mayor, remodelación, etcétera, y el otro negocio, el otro negocio hace servicios en las casas. Las facturaciones puedes ver entre 600 y 2 millones con una rentabilidad entre el 15 y 35% sobre la facturación. Y así lo voy explicando en cada uno de estos rubros. Les voy a dar unos segundos para que lo vayan viendo mientras yo les estoy conversando, para no tener yo que leer todo esto. Pero lo que están viendo aquí son sectores, industrias en distintos ámbitos como remodelación y diseño, cuidado de mascotas o servicio a mascotas. Y en mascotas pasa un poco lo mismo, ¿no? Tenemos negocios que van y son tan sencillos como van y tienes vans que le cortan el cabello y lavan mascotas, hasta tener hoteles para perros. Entonces, ¿sabes? Las inversiones van a variar dramáticamente en base a eso. En el sector automotriz, algo similar. O sea, pensemos en un específico, como Meineke, que son servicios de taller con grúas y todo levantamiento de carro, etcétera, hasta servicios de lo que pueden ser vidrios, ventanas, etcétera, y acomodar el carro en lo que vaya. Belleza y nutrición, esto puede ser también en todo el tema de salones de belleza de mujeres o cortes de cabello de hombres, ese tipo de cosas están en esas industrias. Financieros suelen ser negocios más de optimización, en la parte financiera, de optimización de servicios, de consultoría, donde entras y das un servicio para optimizar costos en empresas. El mantenimiento residencial, piénsenlo aquí, todo lo que puede ser limpieza, y puedo pensar en muchas cosas, también en las partes exteriores, desde fumigación, limpieza, o sea, hay muchas áreas aquí que pueden funcionar dentro de esto. En remodelación y diseño, que no dije, aquí sí tengo una gama inmensa, porque puede ser desde pisos, cortinas, baños, techos, exteriores, interiores, una cantidad de industrias que están metidas ahí. Sigo en el sector de servicios y ahí pongo mantenimiento industrial, educación, salud, deporte y bienestar. También va un poco en eso. ¿Okay? Después entro en otro sector que es el de alimentos, y como ven ahí hay uno solo y pongo restaurantes, porque la realidad es que seguían ahí y podemos tener muchísimos negocios de restaurantes, pero varían en esos rangos que les estoy colocando ahí. Y después está el de tal, pues tiendas, o sea, montar una tienda de algo en particular y determinado, ¿no? Ahora les doy un poquito en base a mi experiencia, les voy a dar también un poco mis recomendaciones de lo que esto significa. Eh, Mi recomendación, y esto depende del perfil del cliente. Nosotros cuando hacemos un proceso con un cliente, lo primero que hacemos es que hacemos una evaluación del perfil de la persona, donde determinamos la estrategia, pero también determinamos las aptitudes, habilidades, experiencias y lo que les decía, qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Entonces, y obviamente está todo ese factor que yo les expliqué anteriormente, el de los costos, porque ese es un factor fundamental, la generación de flujo de caja y el que ustedes puedan mantenerse. Entonces, lo que les decía es que a mí me gusta que, dependiendo de lo que están haciendo, si es Globo Franchise,
me gusta que sea en el sector de servicio principalmente. ¿Por qué? Porque generalmente tengo mucho más opciones donde los costos operativos son bajos. ¿Se acuerdan esa línea del costo del negocio que sube y bajaba? Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, tengo un restaurante, más allá de la inversión inicial, porque lo que yo les estoy colocando aquí es inversión inicial, no les estoy haciendo costos operativos. Los costos operativos no se los estoy detallando acá, pero más allá de la inversión inicial, que esto implica todo, porque implica, cuando yo les pongo aquí inversión, estoy hablando de capital de trabajo, lo que le van a pagar a la franquicia, lo que van a pagar en alquiler, lo que van a pagar en remodelaciones, todo está en la inversión inicial. Eh, entonces, me gusta el área de servicio, porque yo siempre digo, Estados Unidos es una economía de servicio. Y también porque, o sea, se diferencia, aquí consigues de todo. Aquí no, alguien que llegue y diga, no, mira, es que yo voy a vender celulares, hay 50.000 tiendas de celulares. Yo voy a vender bolígrafos, hay todos los bolígrafos que tú quieras. Entonces, yo no les diría que hay pocas cosas que no se venden en Estados Unidos. Hay una alta competencia. Por eso digo que es una economía de servicio, porque la diferenciación está en la calidad de servicio. Ahora bien, el hecho que haya una alta competencia no quiere decir que no te va a ir bien. De hecho, yo creo que es la economía más estable del mundo. ¿Por qué? Porque hay una gran población, una clase media que tiene capacidad de consumo y que puede, y hoy día de hecho no a veces sales y no consigues y todo sale caro, pero porque todo el mundo está comprando. Entonces, si sabes ejecutar tu negocio, siempre vas a tener clientela. Y si tú das un buen servicio, te va a ir bastante bien. Entonces, lo que yo siempre digo es, ok, ¿cómo nos gastamos lo mínimo posible de forma mensual para poder llegar a ese punto de equilibrio donde nuestros ingresos cubren todo lo que estamos haciendo? Entonces, lo que les decía el ejemplo anterior es que yo prefiero que ustedes entren en un negocio de, no sé, estoy viendo aquí uno de mantenimiento industrial, que puede ser limpieza de oficinas, de alfombras de oficinas, etcétera, o algo así, y que tú simplemente lo que necesitas es tener un alquiler pequeño en un warehouse, en un almacén, donde vas a tener ahí tu equipo y tu gente, y estás pagando una renta relativamente baja, vamos a poner un número de $1,500 mensuales, donde estás manejando tu operación desde ahí. A diferencia de que yo tengo un restaurante que estoy pagando $13,000 o $8,000 de renta mensual, y entonces ya el costo fijo mensual de 8,000 en el conservador contra 1,500 es una diferencia importante. Entonces ese es el tipo de cosas que hay que verlas, a menos que hay estrategias también donde de repente o sea, y eso nosotros lo estamos haciendo y está funcionando bastante bien, que te puedes asociar con alguna de las marcas, por ejemplo, en la parte de alimentos, restaurantes, donde ellos son parte contigo, que asumen parte de ese riesgo. Y esas son ciertas cosas que en ese caso sí podría tener sentido. Entonces, por eso les decía, lo primero yo evaluaría, pero también hay otros factores, como el idioma. De repente no tienes el idioma bien, entonces tenemos que buscar todo eso y cómo todo esto va a cuadrar. Luego, el plan B es, ¿sabes? Lo que yo les decía en la estrategia, bueno, mira, no estoy preparado para irme todavía, o quiero tener un vehículo, pero no quiero trabajar en el día a día, tengo más un rol ejecutivo donde lo que estoy es viendo reportes, etcétera, pero no estoy en el rol ejecutivo. Y eso todavía puedes optar con una visa bajo esa estructura. Lo que nosotros estamos haciendo es que generalmente lo hemos hecho a nivel de los restaurantes, donde las inversiones están entre 200,000 y 1,2. Eh, bueno, la realidad no, para plan B las inversiones están ahí lo tuve que haber cambiado, las inversiones generalmente están en 270, entre 200 y 270,000, ¿sabes? Ese número se me copió de la tabla anterior, pero este número en plan B es entre 200 y 270. Y tienes una rentabilidad que está en esos márgenes. ¿Por qué es una rentabilidad menor? Porque vas a tener a alguien que está operando el negocio para ti, ¿ok? Y tienes que pagar esa operación. Y después, una de las cosas que estamos ahora trabajando, que está ya por salir, es también, mucha gente nos ha buscado porque quiere hacer negocios en el área de construcción, y entonces lo que hemos traído algunas empresas, esto no es franquicia, hemos traído algunas empresas que
hacen todo lo que es administración delegada. Nuestros inversionistas están entrando como developers, como ellos están manejando los proyectos y entonces se compra tierra, se construyen y entonces van, o sea, venden y compran tierra, construyen y venden y entonces tienen el colateral en lo que están haciendo, la inversión ahí, y eso les puede funcionar a la visa. Entonces hemos traído empresas, o sea, se ha estructurado de manera tal de que estamos trayendo empresas muy grandes y muy reconocidas a nivel de construcción y ya estamos arrancando con varios proyectos, con varios clientes. Entonces, esos son proyectos donde no necesariamente trabajas el día a día, pero tienes la oportunidad de ya lograr una visa y lograr una rentabilidad dentro de lo que pueden ser estos proyectos. ¿Ok? Ok. Bueno, me dices, ok, tengo varias preguntas. Una noche sale interferencia, no sé si es mi caso. Bueno, yo creo que eso ya se ha gustado, creo que eso se arregló. Ok, se menciona lo de los 100.000. Les comento lo de los 100.000. Se puede, Javier, nosotros tenemos negocios de 50.000. O sea, tenemos negocios que pueden entrar en 50.000. Los negocios, lo que hay es que muchos de los negocios o sea, esos negocios generalmente lo hacemos para personas que ya están acá y no necesariamente necesitan un proceso migratorio. Los negocios de 100.000, lo que estamos estructurando a nivel de la construcción, y eso puede ser algo después, es que estamos financiando parte de los proyectos para que el negocio sea cercano a los 100.000, porque la realidad es que no queríamos decir, bueno, negocio de 130.000, 200.000, 300.000. O sea, ya estamos viendo cómo ayudamos también a financiar a clientes para que puedan entrar en el negocio con casi $100.000 que pueda permitir la parte de la visa. Hay negocios, nosotros como decíamos, tenemos un portafolio donde tenemos negocios de menos de $100.000 que se pueden operar, no necesariamente van a tener la visa. ¿Y por qué digo la parte de la visa? Porque los negocios los tenemos, pero la condición migratoria es que el negocio tiene que generar una rentabilidad. Eso es ya un tema de la condición migratoria, que te tiene que generar una rentabilidad para que tú puedas sostenerte en los Estados Unidos. Entonces, yo diría que estamos casi allá en los 100.000 con la parte migratoria, con el financiamiento en la parte de la construcción. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Que estamos creando con grupos, con grupos financieros, vehículos para que si la inversión sea, llamemos 250.000, puedan entrar con 125 y la otra parte la financian y el modelo todavía funciona bastante bien. Entonces, eso lo estamos viendo en la parte de la construcción que va a poder darse. Entonces, ya estamos trabajando en esa y si hay un tema migratorio, si no hay un tema migratorio, tenemos negocios de menos de $100.000 que podemos presentar. Cuando baja el costo, ok, cuando Pedro me pregunta, cuando baja el costo si se compra vivienda y carro, ¿a cuánto baja el costo si se compra vivienda y carro y cuánto es el costo de salud para un matrimonio de 50 años promedio con 3 hijos? Ok, pero no tengo, o sea, no tengo la computadora exacta en mi cabeza. Te voy a dar algunas ideas. Eh, el costo de vivienda puede representarte entre el 30 y 50% de tu gasto familiar. Entonces, y el de carro, o sea, puedes estar hablando como del 60%. ¿Ok? Entonces, si tú tienes ya eso, tu costo y dependerá, ¿no? Porque no sé, me hablas que tienes 3 hijos, entonces no sé si son colegios públicos, todos podrían ir al colegio público, hay colegios públicos muy buenos acá, pero si tus 3 hijos si los desean meter en colegio privado, entonces va a determinar parte de esa estrategia, también determina tu estilo de vida, ¿sabes? Si te gusta ir al restaurante 5 veces a la semana, definitivamente vas a gastar más de lo que yo gasto, que no casi salgo a restaurantes. Entonces, a ese tipo de cosas vas a tener tú que determinarlas, vas a tener que determinarlas. Pero si te puedo hablar en términos generales, en promedio, lo que eso significa, te estoy hablando que te puedo ahorrar como el 60% si tienes esas dos partes cubiertas. Ok. Bueno, gracias, Javier. ¿Me puede dar mayor claridad sobre el tema de construcción donde no hay que participar? Ok, Mauricio. Mira, Mauricio, nosotros vamos a hacer una presentación solamente sobre el tema de la construcción más adelante
Ok, una y quisiera orientación para que la opción, y Humberto habla un poco de eso también. O sea, lo que estamos haciendo es lo siguiente, y se lo voy a decir muy rápido para que entiendan y vean lo que estamos haciendo. Nos estamos asociando con grupos importantes que uno de esos grupos trabaja, hay empresas, este, aquí hay empresas muy grandes a nivel de construcción de viviendas. Y hay grupos que, como Lennar, por ejemplo, ellos construyen miles y miles de viviendas todos los años. Hay grupos que les consiguen los terrenos a Lennar. Bueno, nosotros lo que hicimos fue traer uno de esos grupos para que en los mismos terrenos que consigan, ellos nos consigan lotes de terrenos a nosotros. Entonces, y esto lo estamos haciendo a través digamos, de un experto en todo el tema de administración delegada de construcción. Estamos trayendo una empresa que es una empresa muy grande en Florida, que también hace todo el tema de construcción, muy reconocida y muy grande. Y después, como en esa otra presentación, les daré nombres específicos y si hablamos en privado, les explicaré también en específico. Entonces, lo que hacemos con eso es que ellos toman, lo que tenemos que hacer es que nosotros vamos y decimos, ok, entramos en bloques de 10 propiedades y son propiedades de single family units donde se construyen casas. Generalmente son terrenos donde en un terreno se construyen dos casas, que es un dúplex, y en esas casas pueden entrar dos inversionistas. Ese terreno con esas casas generalmente es una inversión como de $500,000, por lo cual cada inversionista de visa de dos puede entrar con 250,000 y es lo que yo les decía que podríamos lograr hasta financiar el 50% con un crédito de construcción para que la inversión sea a 125, lo cual yo les diría que es la primera vez, nosotros que estamos haciendo esto hace 8 años, es la primera vez que vamos a poder sacar un producto con esos valores, lo cual es algo que no existe en el mercado prácticamente, pero se va a poder hacer por el financiamiento. Entonces, luego de eso, lo que se hace es, se hace esta empresa de administración delegada, ustedes van a tener una cuenta que va a estar en un fideicomiso donde está ese dinero y solamente se van a ir soltando los pagos para cada etapa y esta empresa de administración delegada cobra un porcentaje de lo que se va soltando en cada etapa, como se hace en cualquier proyecto de construcción en Estados Unidos. Y entonces, y esa cuenta está en un fideicomiso, esa cuenta no se toca, ellos no pueden sacar el dinero completo, sino dicen, ok, el primer monto es para comprar el terreno y los planos, aquí está. Y se gastó, no sé, vamos a suponer, se gastó $50,000, aquí están 50,000. Y después la próxima etapa es la próxima etapa, y ustedes van viendo el progreso en base al dinero de lo que se va haciendo y que los objetivos queden claros y se va progresando en el proyecto. Nosotros ya hemos hablado con varios abogados y hemos podido desarrollar que el dueño, o sea, ustedes como inversionistas terminan siendo promotores o developers y se convierten en un developer, en un micro developer que va construyendo y no es un tema de real estate, porque real estate no funciona para la visa 2. Yo no puedo comprar un departamento ahorita que esté listo y sacar una visa 2 con eso. Aquí están arrancando de cero, comprando tierra, construyendo, vendiendo, comprando tierra, construyendo y así van rotándolo y mientras ustedes estén haciendo eso, ustedes están haciendo una actividad económica que genera empleos y que cumple con todas las condiciones. La parte que nos toma a nosotros muchos años es conseguir todas las variables para conseguir los contratistas, conseguir los terrenos correctos, porque también hemos tenido que ubicar gente que sepa muy bien a nivel de terrenos, porque hay zonas que son muy caras ya y que si no los montos de inversión son mucho más altos. Entonces nosotros estamos buscando en zonas donde se están creando ya casas y donde sabemos y pueden generar unas rentabilidades que pueden estar en lo que yo les puse ahí, no sé, entre el 8 o 15% estimado. Y eso podemos ver más detalles dentro de eso. Pero bueno, repito, no quiero entrar en tanto de eso, sino eso lo podemos ver un poco más adelante. Ok, déjame ver. ¿Cómo es el proceso? Me llevo personas que me ayuden con el aseo aquí en Colombia. ¿Es posible? Si me llevo a la persona que me ayuda. Sí, si es posible, no te sabría decir, Juan. Esa es una pregunta que lo puedes hacer con el abogado, pero sí es posible. En el caso de la construcción, ¿quién obtiene permiso de trabajo? ¿Solo que el titular de la franquicia o el cónyuge también? El, el cónyuge. O sea, si la inversión la hace, si la inversión la hace, en tu caso, Mauricio, no sé si estás casado, si lo hace tu esposa, tú tienes permiso de trabajo. Si lo haces tú, tu esposa tiene permiso de trabajo. Ok, entonces,
Alina me está preguntando, perfecto, simplemente te diría que ve esa parte. Voy a pasar ahorita a la otra sección de preguntas, que también tengo algunas preguntas que han hecho por ese lado. Ok, un segundo. Ok, Rubén, el costo de una visa inversionista con el método Plan B, el proceso legal para la visa, como te va a estar, como decía, dependiendo de tu grupo familiar, para sacar la visa solamente entre 9 y 15 mil dólares. Eso es lo que yo estimo, todo el proceso a nivel legal migratorio. Eso es directamente con los abogados. Nosotros no participamos ahí. Te estoy hablando un poquito por lo que sé. Y la inversión va a estar yo te diría entre 125 y 270. Esa es la inversión en el proyecto que quieras desarrollar en el plan B. Ok, Valeria, me preguntas, ¿el costo familiar piso de 6.000 es bruto o neto? Mira, va a depender. Yo te diría que podría llegar a ser bruto, pero dependiendo de tu condición, el número de hijos, hay una serie de cosas que tenemos que ver. Y cuando me dicen bruto es porque eso es antes de impuestos, etcétera. Si estás produciendo esto o si ya lo tienes, dependerá. Pero dependiendo en la ciudad que vivas, en la zona que vivas, podría ser bruto. ¿Qué rentabilidad de tener un negocio para que la visa E2 sea viable? No es tanto un tema de rentabilidad. Aquí, Carlos, me preguntas. Es más como que, o sea, porque a veces me dicen, bueno, es que un negocio, o sea, si yo te digo un negocio que produzca 5%, pero te deje, voy a ser exagerado, te deje 20.000 dólares, bueno, no exagerado, un negocio que te deje 5% de rentabilidad, pero te deje 20.000 dólares de flujo de caja neto limpios todos los meses, es mucho más interesante que un proyecto que te deje 25%, pero te deje 2.000 dólares netos. Entonces, ya no es un tema tanto de la rentabilidad, sino es el flujo de caja, que cuando tú cuando presentas la visa 2, ustedes van a presentar un plan de negocio ante las autoridades migratorias. Y ese plan de negocio tiene que tener cuánto dinero te va a quedar, y lo que buscan es que tengas suficiente dinero para mantener a tu grupo familiar. Entonces, eso va a variar. Tienes 6 hijos, no va a ser lo mismo que si eres una persona soltera. Entonces, va a buscar ser algo que puedan permitir, y no necesariamente tiene que pasar en el primer año. ¿Okay? Ellos pueden ver un proyecto que va a ser a los próximos, dependiendo del país de donde vengas, porque la visa, o sea, la visa 2 se renueva de forma indefinida y le dan por tiempos distintos. A los mexicanos se lo dan por 4 años, a los colombianos se la pueden por 5 años. Entonces, depende del país. A los argentinos también a 5 años. Entonces, depende del país donde tú vengas, eso va a ser. Y tú lo que vas a decir es, mira, yo voy a desarrollar este proyecto y eventualmente voy a llegar acá, y mientras tanto, mira cómo me mantengo aquí en los Estados Unidos. Entonces tú demuestras que vas a poder crear esa capacidad económica para poderte mantener, y eso es parte de lo que vamos a trabajar con el negocio, con las personas que tengan el plan de negocio. ¿Okay? ¿Qué sería mejor, comprar la vivienda o alquilar? Rubén, mi recomendación es alquilar al comienzo, ¿sabes? Pero estoy hablándole aquí como que si estuviera hablándole a la mayoría. O sea, si tú tienes los recursos y puedes comprar, adelante. O sea, simplemente lo que digo es, mientras tú tengas tu base económica más baja, donde yo prefiero que alquiles y no tengas que invertir, y tengas ese otro colchón para poder mantenerte. Este, ok, Juan, me estás mandando, yo no sé si tú contactaste hiciste un punto de contacto que estás pidiendo que te mandemos información a un correo electrónico. Con gusto podemos hablar, pero lo que te pediría es también que no sé, ese punto donde te contactemos. ¿Ok? Y Alina, de nuevo, la parte de la construcción, con gusto. ¿Ok? Muchas gracias, Jorge, nuevamente. Muy bueno. Okay, déjame ver aquí, algo aquí. Ok, y me hablabas del gasto de seguros. Mira, se tiene acceso a los descuentos del marketplace con la visa E2. No entiendo muy bien, no entiendo el acceso a los descuentos del marketplace. No entiendo muy bien qué es esa pregunta de descuentos del marketplace. Pero la parte de seguros,
y me voy a ir aquí con un número muy general, piensa lo que pueden ser este, $600 por persona, o sea, para que tengan una idea. Los hijos van a posiblemente pagar menos y también hay estrategias, ¿sabes? Me estoy yendo aquí al grueso, pero más adelante hay estrategias para poder disminuir eso, que después con gusto podemos tener esa conversación más adelante con quien desee y los puedo referir con gente que los pueda ayudar a minimizar los gastos que están asociados a eso. Ok. Interés recién, ¿cómo combina? Okay. Tengo empresa en México y acabo de abrir una en Canadá. Sin embargo, mi interés es residir en Estados Unidos y retirarme. ¿Cómo se combina entrar con su programa inversionista y el manejo fiscal? Me han comentado que el ser residente de Estados Unidos no tiene que tener todo en Estados Unidos. Okay. Este es un punto interesante, Javier. Uno se convierte en residente fiscal norteamericano después que pasa 6 meses en los Estados Unidos. Si tú pasas menos de 6 meses en los Estados Unidos, no tienes que ser no tienes que ser residente fiscal norteamericano. Hay gente que quiere ser residente fiscal norteamericano porque le da protección. Es más, me estaba pasando con clientes en México que querían protección a sus activos en México y al ser residentes fiscales norteamericanos eso les da una protección adicional. Pero la pregunta acá está más en qué es lo que tienes que hacer. Y después, con gusto, podemos ponerte en contacto con expertos en este tema fiscal. Pero la clave aquí es que que tú declares todo. O sea, hay gente que llega acá y no declara. Entonces, cuando escondes las cosas es cuando te metes en problemas. Porque si tú declaras todo y tú dices, mira, esto es todo lo que yo tengo, y te conviertes en residente fiscal, no te van a pechar sobre lo que ya hiciste, te van a pechar solamente sobre el futuro. Y si ya tú dijiste, mira, ya yo tengo todo esto, y ya lo he hecho, perfecto. Y si tu negocio en México a futuro siguen haciendo, sí vas a tener que declararlo aquí, pero puedes manejarte dependiendo de tu país, con tratados de doble tributación, por lo cual no tendrías que pagar en alguno de los países, sino lo utilizas como un crédito. O sea, me estoy yendo un poco técnico, pero lo que te quiero decir es que no creas que es tan malo ser residente fiscal norteamericano, simplemente tienes que saber cómo hacerlo. Ok, Genaro, nos gusta Plan B y entiendo que la inversión mínima es 250 por familia. ¿Estoy en cierto? En ese escenario podemos vivir en una ciudad de nuestra preferencia. Buena pregunta, Genaro. Primero, sí, es por familia y después puedes vivir en cualquier ciudad. No necesariamente tiene que ser donde está el negocio. Entonces, ese tipo lo puedes perfectamente abordar. ¿Ok? Bueno, yo creo que espero que les haya gustado la información el día de hoy. Ha sido, la verdad es que un placer compartir con todos ustedes. Esto estará siendo grabado, los que deseen de nuevo tener un contacto adicional, con mucho gusto. Ahí tienen un correo electrónico que nos pueden escribir en caso que querían tener un contacto y no lo pusieron anteriormente, oportunidad@globofran.com. Nos pueden mandar un correo electrónico y ponen la información que sea. Nuestro equipo va a dirigirla como la deseen y podemos entrar en mucho más detalle. Así que bueno, con eso espero que esta información les haya funcionado, quedó a la orden y estará en nuestro canal de YouTube. Si ustedes entran en YouTube y ponen GloboFran, verán muchos de los seminarios que hemos hecho y este estará puesto próximamente ahí, que Carlos, que está conectado, seguramente lo hace. Así que buenas noches a todos, muchas gracias y de nuevo estamos a la orden en GloboFran para lo que los podamos ayudar. Hasta luego.